Plastilina. Yo me llamo Belén Herray y tengo hoy el placer y la oportunidad de presentaros a Patricia María Gallardo Soriano. Es amiga mía personal y es un orgullo para mí poder estar aquí con ella y presentaros su último libro. Primero os voy a contar un poquito de su biografía para que la conozcáis un poquito. Bueno, pues Patricia nació en Madrid el 27 de mayo de 1979, pero desde muy pequeña se muda a Cádiz, donde pasa su infancia y juventud, y más tarde se traslada a San Fernando, Cádiz, tras ingreso en el Ejército de Tierra. Por motivos laborales vivió 2 años en Córdoba, regresando de nuevo a su hogar tras cumplir ese tiempo. Por lo tanto, se considera una andaluza de pura cepa. Un poquito. Aficionada a la lectura desde muy temprana edad, su primer libro fue una selección de los hermanos Grimm, que aún conserva, desarrolla una gran pasión por la literatura, por lo tanto, su siguiente paso no podría ser otro que la escritura. No obstante, no empieza a escribir relatos de cierta extensión y a participar en algunos concursos hasta su paso por la Facultad de Filosofía y Letras. Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Cádiz, se ve influenciada por clásicos de la literatura universal en general y anglosajona en particular, tales como Orgullo y Prejuicio, Jane Eyre, El retrato de Dorian Gray, la letra escarlata, El Gran Gatsby o La máquina del tiempo, entre otros. Años más tarde participará en grupos literarios, en distintas redes sociales, blogs y tertulias, de los cuales surge una colaboración con varios autores que da lugar a un libro de relatos cortos titulado Cuentos para vagos, 365 historias para leer en 5 minutos antes de irse a dormir. Tiene un par de textos en publicaciones de la editorial Diversidad Literaria, así como el primer premio del segundo concurso de redacciones Esquina de Mauricio, 200 años del milagro de Piedralado, convocado por el excelentísimo Ayuntamiento del Moral de Calatrava, Ciudad Real. En vista de esta pequeña trayectoria, todos le animan a desarrollar un texto más extenso y de ahí nace su primera novela, El legado de Sibyl, culminando así su proyecto más querido contando con el apoyo de familiares y amigos, gracias a los cuales el vínculo de Sibyl, continuación de su ópera prima, ha podido ver la luz. Actualmente sigue disfrutando de los pequeños retos de redes sociales, los concursos literarios, pero sobre todo de sus nuevos proyectos. El más inmediato, que está a punto de ver la luz, si todo sigue según lo previsto, es un cuento infantil que verá la luz a finales de abril, que se llama Nu y la gran carrera. Exacto. Patricia es muy activa en redes sociales, por lo que la podéis encontrar tanto en Facebook, Instagram, Twitter, tiene su propio canal de YouTube y además su página web de autora. Y recientemente la podéis encontrar en el periódico La Voz, porque es columnista también de La Voz. Bueno, buenas tardes. Ya está, soy Patricia, la abuela, soy Patricia Gallardo y bueno, entre otras cosas, pues soy todo eso. Así que muchas gracias. Desde aquí quiero agradecer a mi amiga Belén desde toda la vida, que son tantos años, y ella es una, de las instigadoras a que siga con la carrera de letras, entre otra gente. Y bueno, y mi marido, mi prima aquí presente, mi vecino, todo. Y no digo más porque lo he dicho ya todo. Bueno, pues vamos a empezar a comentar un poquito, ¿no? Tu último libro, ¿no? Yo me dejo guiar, tú sabes que yo salgo por la oreja, a mí me da ahí. ¿Tú te dejas guiar? Como dice, tonto sigue la linde se acaba y yo igual charlando. Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no? De este vínculo de Sibyl, ¿no? Sí. Y bueno, yo en el primer momento quería comentar un poquito sobre los personajes principales, ¿no? Tenemos a Sibyl Price, ¿sí? Que vamos a desvelar aquí que es una bruja blanca. Sí. Una bruja blanca, una iniciada, sí. Así, ¿no? Vamos a calificarla así, sí, bruja blanca, ¿no? Y aquí hay un poco de influencia, ¿no? De las brujas de Salem. Quiero que nos explique un poquito, ¿no? Bueno, más que influencia de las brujas de Salem es que me salió el contexto, ¿no? Que brujas son más conocidas, que pueda darle un poquito de historia, de desarrollo. Bueno, pues la casa de brujas famosas de Salem, que me dio pie a presentar al personaje, pero en sí no tiene nada que ver realmente con las brujas de Salem, sino viene un poquito, el personaje viene un poquito mucho más de atrás de lo que es la cultura celta, el culto a la naturaleza, a los espíritus de la naturaleza, exacto. Entonces,
que es verdad que estos espíritus a lo largo, o estas personas que practicaban esto, esta espiritualidad natural, por alguna forma decirlo, siempre fueron perseguidos como grupos o malas artes, por lo que no. Y entonces, pues me cuadró el contexto en la famosa casa de brujas de Salem, de 1698 aproximadamente. Sí. Bueno, la novela se enmarca y comienza en 1703. Exactamente. Y el protagonista masculino aquí importante es Jeremiah Longfellow, ¿no? Longfellow, que es el, digamos, el padre del padre del padre del padre de toda la saga. De toda la saga, exacto. Y Joanna Winthrop, que es otra, es la primera esposa, ¿no? de Jeremiah. Bueno, es la esposa de La esposa, claro. que en un momento es, bueno, es importante, pero realmente es como un, ¿cómo se dice en ajedrez? Un peón. Ella es un peón necesario en la historia y ya está. Entonces entra, se hace protagonista, pero por las circunstancias ajenas a Jeremiah y a Sibyl, ¿sabes? Y bueno, también, aunque has comentado que los protagonistas son Jeremiah, son Sibyl y en este caso Joanna, hay que hacer un inciso que el libro tiene dos partes temporales. Exacto. Entonces tenemos la de 2015 que las contrapartes de esta primera parte pues se encarnan en Arcanio Cleary y Travis Longfellow. O sea, entonces esos son realmente los protagonistas, esos 5. Vale. Bueno, menos Joanna y Peón. Joanna está adelante. Y aquí hay una persona que yo quiero nombrar, que es la madre de Jeremiah. ¿Sí? Me parece un personaje con el cual tú haces visible, ¿no? El papel de la mujer en esa época, ya que ella tuvo que dejar, fue obligada, ¿no? por su marido a dejar a su hijo en Londres, ¿no? y irse a América en contra de su voluntad, y por más que reclamó y tal, pues no, bueno, estoy haciendo un poquito de spoiler del libro, pero vaya. Pero son guiños necesarios. Además, son 600 y pico de páginas, No, puede un poquito de un mucho guiño cosas. necesario, ¿no? Sí. Entonces me parece muy... me ha gustado mucho, ¿no? Esa parte en la que se ve, se hace visible, ¿no? El papel de la mujer que no, bueno, pues no tenía poder de decisión, ¿no? En esa época y que está... No, y además es un personaje que también evoluciona bastante, porque al principio es lo que tú dices, se refleja el papel de madre, esposa, sumisa en la época, no tiene el derecho, pasas de tu padre a tu hermano o a tu hijo o tu marido, eres educada en medida en que el personaje masculino importante en tu vida te permita, si tu padre era un hombre que era abierto de miras en esa época, pues a lo mejor podrías enseñarte a leer o lo que sea. Ella al principio pues eso representa, sobre todo en la parte de Londres, bueno, no sale ella de Londres, sino lo que cuenta ella de Londres, sobre todo en la parte de Londres del viejo mundo, representa lo viejo, lo que le cuesta, el papel doméstico de la mujer en esa época. Luego ya llega su hijo y allí en América le da una pequeña redención y ese personaje puede evolucionar y puede abrirse como un pétalo. Y tiene muchos toques de humor, ¿eh? Sí, no, la madre se Os va a suelta. cautivar. Se suelta un poquito. Ella al principio va muy cauta porque no sabe cómo va a actuar su hijo con ella, si va a ser igual que su marido, si no, y hacen una relación muy bonita y entonces ella se suelta y se ve más el carácter que ella tiene dentro de sus limitaciones. Yo quiero preguntarte... ¿Me preguntas? Y yo te contesto. Quiero preguntarte por qué, bueno, utilizas tanto en la primera novela, ¿no? como en la segunda, la temporalidad, utilizas diferentes épocas. En este caso vamos a pasar, voy a hacer otro pequeño spoiler, de el 1703 al 2015, incluso vamos a pasar de ver pues hasta una conversación de WhatsApp en el libro. Entonces, bueno, pues quiero que nos explique un poco por qué utilizas así esos cambios de época. Bueno, en este caso era por explicar lo que pasó en el legado de Sibyl. En el legado de Sibyl,
como bien sabemos, está la que es la personaje de Siri, que en este caso no es una secundaria, pero es como diría, claro, es como diría mi amigo también escritor John Sullivan, la mujer en la nevera, que es una mujer que no es protagonista, pero sí guía la trama. Entonces, claro, como sabéis, dio tanta curiosidad este personaje. Entonces, este libro tiene dos partes porque, claro, cuenta la precuela, es decir, lo que le pasó, por qué Sibyl llegó a ser esa persona, a tomar las decisiones que tomó y tal. Y claro, conocemos una parte de Sibyl que, por ejemplo, a mí no me gustaba, o sea, cómo terminaba. Entonces yo tenía que cerrar el círculo de alguna forma. Entonces yo cerré el círculo añadiendo una época más para que no le pasara al lector lo mismo de que le pasó al principio. Bueno, ¿y qué pasó con Sibyl? ¿Por qué Sibyl hizo esto? Vale, yo te cuento por qué Sibyl hizo esto. Pero, ¿y qué pasó después? Entonces yo tenía que cerrar el vínculo, o sea, por eso es el vínculo. Tenía que cerrar el círculo, crear un vínculo en el legado que ella había dejado. Y esto que no lo he estudiado. Bueno, yo también te quiero hacer una pregunta. Hay una parte del libro, ¿no?, en el que se entremezcla, Sibyl está invocando, ¿no?, un conjuro. Sí. Y para disimular, ¿no?, sí, ella reza un Padre Nuestro, sí, a la vez que ¿no?, relata sí, el conjuro. Entonces, ella... esa mezcla de brujería, ¿no?, aunque sea sí, una bruja blanca y tal, esa mezcla de brujería con religión, ¿no?, esa sí, mezcla es la que yo quiero que nos explique un poco. Claro, eso era porque es simplemente por supervivencia. Ella había sido perseguida en Salem, pudo escapar. Entonces ella no tiene malignidad, no tiene maldad tampoco, ni maleficencia, ni nada en su arte, pero su arte está perseguido. Entonces, ¿qué hace ella? Camufla un hechizo de curación con un Padre Nuestro, que es lo que se va a esperar de ella que haga cuando, poniendo esa situación que un parto, por ejemplo, pues para que ella reza para que todo vaya bien, para que espere un milagro. Entonces ella lo que hace es que disfraza, digamos, su hechizo de milagro. ¿Para qué? Para protegerse, es una protección. Como ella no es maligna, no tiene problemas en teoría con la religión. De hecho hay una parte en la que su tía es religiosa también y cree en las creencias, y lo dice, cree en la creencia de Cristo, de lo que sea, pero con un poquito más allá. Siempre dice un poquito más allá. Entonces esto es también por supervivencia, por camuflarse y ¿no?, que no la cojan y la quemen en una hoguera, que encima que los pobres han salido volviendo de todos lados. Es que si no se me muere la muchacha, no tengo libro. No, hombre, no. Vamos a quedar sensibles, ¿no? Ahí es. Bueno, ahora quiero tratar el tema de que Sibyl es un demiurgo. Uf, te se lo has explicado tú, ¿no? Bueno. Bueno, sí, es un préstamo que hice de ella. ¿No? Sí. Un demiurgo es un artesano, un maestro de todos los elementos de la naturaleza. Sí. Domina todos los elementos de la naturaleza. Entonces, como... Es una idea que he tomado de la filosofía, ¿no? Yo quería eso, una idea de cómo llamar a alguien que pudiera pues, controlar un poco el todo, la energía tal. Y a lo mejor los de clásica puede que me la piden, no lo sé. Pero bueno, yo busqué una palabra que pudiera hacerla, porque no es una sacerdotisa ni mucho menos, pero es ese concepto, yo voy a hacer ese concepto de sacerdotisa o de jefa de un clan o de maestra de ese clan, o ¿sabes? O como le pasaba a las vestales romanas, que siempre había una jerarquía. Pues yo quería esa idea de que dentro del clan o de la hermandad, como se llama, de donde proviene Sibyl, sus tíos y todo, porque Sibyl no es la única, digamos, iniciada, que es otro concepto que tenemos de la brujería y está relacionada con la naturaleza. Entonces yo lo que quería hacer el contexto ese de que sí, que hay una hermandad, o como se llamaban los hijos de Avalon, o como se llama, porque tiene muchos nombres, digamos, el grupo de Sibyl, para eso, para despistar. Entonces era como para crear una jerarquía.
Entonces, para poner a Sibyl en el top de esa jerarquía. Entonces, bueno, pues tomé prestado esa palabra, me gustó, y mira qué bien queda. Bueno, pues a propósito de que Sibyl es un demiurgo, en el libro se nos cuenta, ¿no?, cómo a ella se le da el libro del todo a la nada. Sí. Ese libro, cuéntanos un poquito, que es muy interesante. Hombre, muy es que interesante esa parte de... Sí, lo que pasa que si hablo de ese libro, destripo todo. Es que Bueno, me lo estás poniendo muy dando difícil. unas pinceladas, solo, Bueno, unas pues- pequeñas pinceladas. Pues digamos, esto viene a ser como la típica frase que nos encontramos de que cada maestrillo tiene su librillo, pues esto se le aplica igualmente a ella, ¿no? Ella tiene unos conocimientos que tiene que saber expandir, que tiene que saber desarrollar, que tiene un poder que tiene que aprender a controlar, y entonces pues todo lo tiene pues un poco como en ese libro, como de guía, pero es una guía. O sea, ella, si no tuviera el libro, también podría ser perfectamente la bruja y sacar adelante sus hechizos, pero este libro lo que hace es que la hace más poderosa y dice, mira, yo te voy a decir cómo puede ser más poderosa, pero ojo, como tiene unas reglas. O sea, tiene unas reglas, entonces juegas con el equilibrio. Yo te voy a dar poder, pero vas a saber jugar con él. Entonces, ese libro es lo que le hace a ella, como digamos, tener los pies en la tierra. Le va a dar el poder, le va a dar la facilidad de poder usar sus dones, pero a la vez le va a decir, vale, pero escucha, cuidado, que si te pasas por esto, te pasa lo otro. Fantástico. Y es lo que puedo decir Sin destripar es mucho lo único, libro. porque me está buscando. Bueno, te estoy buscando, claro. Me está buscando, Estoy me está buscando buscando. momentos del libro. Hay un momento que... Claro, y no quería yo cantinflear tampoco. Hay un momento del libro que en esa fiesta de celebración de la primavera, Sí, muy bonita. muy bonita. Bueno, antes que eso, tengo que comentar que Sibyl tiene una gran melena negra, preciosa, con unos pequeños destellos azules, que esa melena le otorga a ella un poder, ¿no? Bueno, no es que a él le otorgue el poder la melena, sino que su energía o su poder interno, puedo decirlo de alguna forma, pues se ve reflejado en la melena. Eso como cuando te pasan el boli y te coge la electricidad, pues ella lo hace pero sin boli, directamente, pues ella puede, pero no es que el pelo tenga poder, sino que ella mueve o usa el pelo o tiene ese pelo por el poder que ella tiene. Y ese también es una atracción, ¿no? Ese pelo, ¿no? Que ella se desata, no necesita ni cepillarse. Claro, es un pelo. Es un pelo especial, ¿no? Es un pelo que tiene que llevar oculto, porque si no es el sueño de todas las mujeres, porque tiene un melenón y no le hace falta peinarse porque no le salen enredos. Y ahora viene un momento que sí que voy a hacer un pequeño spoiler, ¿vale? Sí. Hay un momento de esa celebración de primavera en el que Jeremiah, accidentalmente o no, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Bueno, yo Vamos a diría dejarlo que ahí, de ¿no? momento sí era De accidentalmente. momento accidental no hay, ¿no? Le desata la trenza, ¿no? Sí. Y están sentados en un banco. Y yo cuando he leído esa parte del libro, cuando a ella le llega esa melena al suelo, ¿no? Porque es está melena sentada, larga, está sentada y sentada. le llega al suelo. A mí personalmente me ha recordado al cuento de Rapunzel. No sé si es que verdaderamente hay una parte de inspiración ahí o no. Bueno, No sé, si lo hay, ha sido inconscientemente. Es decir, bueno, pues se me haya venido la melena larga y haya sido con Rapunzel, pero no lo he enfocado a Rapunzel, sino lo he enfocado más a la liberación, a la independencia, porque tú sabes que ella, vamos a hacer un poquito en poder, ¿no? Ella es muy comedida en público, pero luego en privado es una persona que es muy inteligente, que podría dar más de sí, que puede dar más de sí, entonces el hecho de que se le quite el moño y tenga la melena, pues es como eso, como una liberación, como una especie de símbolo de independencia. Luego sabemos que a lo largo de las historias clásicas, normalmente las mujeres siempre iban con el pelo recogido, el pelo suelto siempre era o en la alcoba con el marido, o eran a lo mejor de mujeres de clase más baja, trabajadoras, o un poquito más independientes, tal. Entonces yo lo enfoqué más a la liberación y a la independencia
que realmente tiene ese personaje interno, pero que no puede sacar a la luz porque que la carga, que coge una... A la hoguera, a la hoguera. La ponen ahí. La queman en la hoguera. Así que más que el tema de Rapunzel, de bueno, si la melena, es más lo que representa el quitarte las horquillas. En cualquier literatura que vea, la mujer cuando se quita las horquillas es que la valía muy gorda. Madre mía. Así que bueno, esa era la idea. Muy bien. También hay una parte que me ha gustado mucho del libro cuando hablamos de la vida Jensen. Sí, ese es un personaje muy importante. Es como y muy importante y además me encanta cómo tratas ese tema, ¿no? O sea, con naturalidad, pero bueno, es un tema que es un poco ¿no? tabú, ¿no? Y no está permitido. Sí, bueno. Existe, ¿no? Ella tiene el oficio más antiguo del mundo, exacto, eso ya lo sabemos, sí, y ella es una madame, y exacto. ella está ahí, pero si te das cuenta, lo enfoco de una manera muy suave, con mucho respeto, en el sentido de miro a la mujer, no al oficio, pues si te das cuenta, ella es muy importante también toda la historia, y ella tiene un trasfondo, ha sido una mujer que se ha buscado la vida, que le ha pasado de todo y se ha buscado la vida. Bueno, pues la vida me la ha tenido que buscar así, bueno, pues yo lo voy a hacer a mi manera. Voy a elegir quién, cómo y dónde. O sea, yo te voy a ofrecer este servicio, pero ojo, que vienes a mi casa. Mi casa son mis reglas, ¿no? La puerta. Entonces, ahí quise sí reflejar una mujer fuerte, independiente, de esa época. ¿Cómo podía haber sido ella de manera independiente si no eres viuda o no eres rica? Pues entonces ella fue eso y me gustó. Por cierto, me ha encantado cómo describes ese camino hasta llegar por la primera vez que Jeremiah, sí, que Jeremiah va a esa que casa, se da un ¿no? troncazo en la cara. Que va a esa casa esa primera vez, ¿no? Cómo describes ese camino, ¿no? Que pasan frío, pasan lluvia, calor, de todo, hay un poco de todo, ¿no? En 2 días, sí. En 2 días de repente se abre un túnel, ¿no? En medio del bosque, cuando pasan ese túnel pues aparece un prado, ¿no? Desde el bosque, fantástico, maravilloso. Y yo cuando he leído eso era, madre mía, esto es como un oasis en el desierto, o sea, pasas el túnel y llegas a un oasis, o sea, era increíble, ¿no? Me encantaba esa descripción, o sea, ahí... Sí, pero es lo mismo, yo no lo describiría así, o sea, me encanta que lo lea la gente y le dé otra vuelta de tuerca, porque por ejemplo lo de Rapunzel, pues no se me había pensado a mí en la vida. Entonces, en este caso yo lo tenía detrás no como un oasis, sino como un sitio oculto, tabú, como venía a ser como el Club de Caballeros de Londres, que solo iban los hombres y tal, pues en este caso tenemos esa cabaña a mitad del bosque de la nada de América y es como zona exclusiva masculina. Yo quería dar esa idea, la idea de que siempre de estos los caballeros que iban siempre a las mujeres a tomarse su té, su alcohol, y después tenían sus señoras alegres y todo, pues claro. Ese concepto, o sea, yo me he trasladado, digamos, un club de caballeros de Londres, yo me lo he traído a un contexto en mitad del bosque de América. Exacto. Así que yo lo tenía tan oculto por eso, también por esa hipocresía de esa época, porque todos los pueblos de alrededor salen, en este caso mi Philip es inventado, pero podría ser perfectamente cualquier villa de esa época, que en su mayoría eran gente, o sea, muy religiosa, eran los puritanos, todo esto del Mayflower que habían venido. Entonces, ese contraste de religión, entonces claro, como era tan tabú, yo me lo tenía que llevar lejos, pero aún así esos puritanos iban a ir. Es lo que me venía. También se hacen negocios en esta casa de la Hombre, viuda Jensen. claro, sí, no, hay de todo, ya digo, hay una timba, eso es. Es que ahí, como no hay nada en América, que yo era el casino, el prostíbulo, la sala de junta, lo que se pudiera, pues aprovechar allí. Y 2 días andando, que hacía Jeremiah para llegar ahí, Claro, porque tenía el caballo muy lejos. Digo, el caballo muy lejos, perdón, el caballo muy viejo. Era muy viejo y las cosas del directo, Bueno, yo me gustaría que nos leyera un par de fragmentos del libro. ¿Yo? Sí. ¿Y por qué no lo leí? Que tenía muchos Christmas. Sí. Bueno. O eso. Sí, es verdad. Bueno, antes que eso,
Vamos a comentar un poquito la portada, ¿no? Sí, me chivaba porque yo sabía que en el fondo se te iba a olvidar y yo sé que en el fondo te iba a quedar con las ganas. Es verdad, porque yo tengo muchas ganas que Patri nos explique un poco el porqué de esta portada. Bueno, el porqué. Bueno, el porqué de las dos portadas. Es que ahí sí tengo que hacer una pequeña comparativa, ¿vale? La pequeña comparativa, bueno, pues la primera tengo a Sibyl de espaldas porque Sibyl es una secundaria, como te digo. Bueno, una secundaria importante, pero no es la protagonista. Es el hilo conductor, pero no es, que como ya dije en su día, no era yo de espaldas. Aquí se puede comprobar fácilmente que no tengo nada que ver con ella, ¿vale? Y entonces que juego con, aquí era una secundaria y aquí ella ya es la protagonista, da la cara. El árbol también tiene mucho significado en la historia. Y luego, pues, luego quiero dar esta imagen de misterio, que sí, se da aquí, pero como que más lejano, este como que te toca más. Y luego la diferencia en las tonalidades, por ejemplo, que este es más intenso porque es lo que estamos hablando, ya es la historia de ella, ya es la historia de Sibyl, cómo decide, cómo no decide. Este, bueno, pues sí, esto pasó por allí, la lió bastante, pero realmente son otras personas las que tienen que salvarse de la quema a su forma. Vale. Bueno, pues eso, que yo sabía que tú querías que te hiciera. Sí. Las cosas de Y aquí. bueno, ¿nos leemos? Bueno, pon ahí a ver que nos leemos, lee tú, que tienes muy bonita. Tú que lo tienes marcado. Lo tengo marcado porque esto Hola. solo Hola. un poquitín, ¿eh? Allá arrodillada en el suelo, con tan solo la luz de la luna proyectada desde una ventana, vio el libro del todo o la nada, con manos temblorosas. No pasó de la primera página, como si una fuerza le hiciera detenerse y no le dejara avanzar. Descifró claramente sus runas como si del alfabeto corriente se tratara, leyendo lo que parecían unas instrucciones o advertencias. Demiurgo, en tus manos cae el poder del todo o la nada. De donde quites, en otro lugar va a faltar. De donde quites, has de poner. Y si quitas y poner no puedes, de donde quites, sepas que algo enfermará o morirá. Procura, por tanto, quitar y devolver, o al menos no ser destructivo en exceso. La balanza del cosmos te da el poder. La energía en la que es destruye o da vida. Las palabras aquí escritas son tus palabras. Cada demiurgo sabe qué debe leer y cómo leer. La palabra dicha no se puede desdecir. Todas tienen acción y reacción. Demiurgo, a partir de esta página estás solo con tu conciencia y con tu alma. Que en tu intuición te guíe. Madre mía. Han sido espectacular, ¿eh? ¿Ya ves? Pues parte- eso es lo que estábamos diciendo del libro, que yo tenía el poder, pero ojito cómo lo usa. Y ojito que entonces, gracias al uso de este libro, sabemos el carácter benévolo que tiene Sibyl. Porque si cae en unas malas manos, ese libro es destructivo, ese libro. Entonces, eso es como patarte un poquito en corto. Y diciendo, ojito, que a ver lo que dice, que es como esto del papel este que tú arrugas y luego lo vuelves a poner e intentar estirarlo y no te sale igual, pues esto igual. Entonces, si dices algo, que sepas que se valía. Y se valía muy gorda, ¿eh? No voy a decir nada, pero se valía muy gorda. Empezar todo con muchas ganas. Y bueno, otra parte que me encanta es cuando un poquito. Mientras en voz alta recitaba una plegaria digna de cualquier pío cristiano, en su mente recitaba un verso en una lengua tan antigua en la que solo se debía pensar y no pronunciar. En su mente el significado de sus palabras. Sol, tierra fértil, agua y savia. Uníos y dadle un soplo de vida a este bebé. Agua, sangre y barro, uníos y dadle un hálito de vida a este bebé. En su voz, Padre nuestro que estás en los cielos. Madre mía, como has unido las dos cosas, ¿no? De una manera tan Claro, lo que hemos comentado antes, que ella tiene que protegerse a sí misma. Entonces ella juega y se arriesga a salvar ese bebé, pero bueno, pero se camufla y hace pues, lo posible por salir adelante. Sí, o sea, ella quiere ayudar a la gente, pero que tampoco le repercuta a ella en su vida, ¿sabes? Así que bueno, pues nada. Bueno, pues ya si alguien Yo seguía, yo a ver si alguien me quiere preguntar. quiere preguntar algo. Sería importante. Sí. No sé, sobre algún personaje o... Sí.
Sí, a mí me interesa especialmente el personaje de Bradley Davis. Ajá, sí, es interesante, te voy a decir por qué. Porque Bradley Davis es el mejor amigo del padre de Akane, o sea, la protagonista de la segunda parte. ¿Y por qué le interesa aquí a mi amigo David? Pues que realmente es él, o sea, me basé en él. O sea, entonces más o menos. Mira, una parte que no me gustó porque lo hice gritar en una biblioteca y él dice que jamás gritaría en una biblioteca, pero ya veréis por qué grita en la biblioteca. Entonces también es un personaje bastante importante porque es el amigo fiel. Es como, ¿no tienes Harry Potter y Ron? Pues Bradley Davis, en este caso mi amigo David, pues sería Ron. Para que os hagáis la idea de la necesidad también de los amigos alrededor de la historia. Entonces, claro, pues normal que le interese. Y bueno, y es para especificar, es un profesor de la Universidad de Dublín, de la Trinity College. Ahí es nada, ahí es nada. Sí, Bueno, muy bien. pues nada, estoy encantada de haber compartido este momento contigo. Yo más... Para mí ha sido súper especial. Hombre, Muchas gracias por contar conmigo. No, al revés, sí, gracias a ti que eres la que ha encauzado. Y muchas gracias a Librería Plastilina, por supuesto. Saludar también a las personas que están conectadas, que hay bastantes personas conectadas. Así, pues ¿no? nada, que muchas gracias Muchas gracias por a vernos, todos. por escucharnos, Sí. Y eso sí, yo voy a hacer inciso de muchas gracias a Belén por los años de amistad, por el entusiasmo que ha puesto siempre en ayudarme, en lo feliz que se la ve, porque se la ve feliz por todo y tal, y eso es mención especial. Y luego pues eso, mención especial a mi marido y a mi familia, y a todos los que me estáis viendo. Y a todos los Saludos a mi padre y a mi madre que me estarán viendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. No sé. Bien, bien. Lo voy a subir, ¿vale? Vale. Un segundito.